Las funciones en Kotlin son elementos de primer nivel. Esto es vital para poder aplicar muchos de los conceptos de programación funcional que existen en otros lenguajes. Kotlin no se considera un lenguaje puramente funcional, obviamente, porque realmente es un lenguaje orientado a objetos, pero que se le han añadido ciertas características para poder aplicar muchos conceptos de programación funcional. Es lo que hoy en día se conoce como lenguajes híbridos. ¿Y esto por qué es? Porque Kotlin soporta que las funciones sean elementos de primer nivel, es decir, que no necesiten estar dentro de una clase para poder existir, a diferencia de Java, por ejemplo. Podríamos tener aquí esta función que vemos en pantalla, la función print, puede ser una función que esté como elemento de primer nivel en este archivo, no necesita estar dentro de ninguna clase y podría usarse desde cualquier punto de nuestro código sin más que llamar a esa función. Pero esto no se queda solo aquí, sino que otra característica importante que debe tener un lenguaje para poder aplicar estos conceptos funcionales es que las funciones puedan recibir funciones y a su vez devolver funciones. Esto Kotlin lo soporta perfectamente porque los tipos en Kotlin permiten almacenar funciones, entonces un valor de retorno de una función puede ser perfectamente una función. Como vemos el ejemplo aquí de Compose, que recibe dos funciones que reciben por argumento un entero y devuelven un entero, y a su vez la función compose devuelve una función con esta misma estructura. De tal forma que el código lo único que hace es componer esas dos funciones llamando a una y luego a la otra y devuelve el resultado de esa composición. Esto lo que hace es que los tipos se puedan volver súper complejos, porque podríamos tener funciones que a su vez devuelven funciones de funciones, se puede volver todo lo complejo que tú quieras. Para ello, en Kotlin 1.1, hace ya unos años, añadieron una nueva funcionalidad, que es la que se conoce como typeAlias. Y voy a hacer aquí un pequeño ejemplo. Simplemente utilizando la palabra reservada typeAlias y dándole un nombre a ese alias, que lo voy a llamar myType, por ponerle un nombre, podemos sustituir cualquier tipo por un nombre nuevo. En realidad, lo que van a hacer es funcionar de forma paralela, es decir, podremos usar tanto uno como el otro indistintamente. Es como darle un nuevo nombre extra a un tipo más complejo. Si por ejemplo cogiera este de aquí, que para algo tan sencillo en principio no merecería la pena, pero bueno, para que veas el ejemplo, podríamos sustituir el tipo de una función entera, una función que recibe un entero y devuelve un entero, por nuestro myType. Y podríamos simplificar esto de esta forma. Aquí faltaría un paréntesis. Y en casos en los que estos tipos tengan un sentido más lógico y que además sean más complejos, ya te digo que esto es demasiado sencillo, pues el typeAlias nos puede ayudar a simplificar mucho nuestro código. Luego, también podemos tener funciones como expresiones. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente cuando tenemos una función, lo que hacemos es que abrimos llaves y cuando queremos devolver algo, pues haríamos un return y devolveríamos el valor que quisiéramos. Por ejemplo, repitiendo el que teníamos antes de una función que recibe un entero y devuelve un entero, aquí lo tendríamos, pues podríamos tener la función de esta forma. Hacemos un return con el valor correspondiente. Pero normalmente cuando son expresiones tan sencillas podríamos simplificar mucho esto si en vez de tener que utilizar todo este bloque de código, la palabra reservada return, etc., pudiéramos asignar el valor de resultado con un igual. En Kotlin esto es posible porque tenemos dos formas de representar las funciones, con un cuerpo de función completo o como una expresión. Y además el IDE nos deja modificarlo de forma muy sencilla con un intent. Convirtiendo la expresión body, tendríamos este resultado. Es decir, en vez de utilizar el return, ponemos un igual y ya el valor de retorno sería el de esta expresión. Además, esto nos lo deja marcado porque cuando creamos una función con el formato de expresión, podemos obviar el valor de retorno. Así que lo podríamos hacer así sin problema. Lo único que nos quedaría es que aquí, como ya no puede inferir automáticamente el valor de esta X, pues se lo tenemos que dar nosotros. Esta es otra cosa muy interesante de Kotlin, y es que siempre que el compilador pueda inferir los tipos, no nos va a hacer escribirlo a nosotros de forma manual.
Por tanto, esta función, como ya sabe que está recibiendo por aquí un entero y que f de x y g de x al recibir un entero también devuelven un entero, pues sabe que esta función va a devolver una función de ese tipo, una lambda de ese tipo, con un entero como argumento de entrada y otro de salida, y no lo tenemos que escribir nosotros de forma manual. En cuanto a las variables, hay un poco de diferencia con respecto a Java, por ejemplo, aunque sí que muchos otros lenguajes ya lo tienen. Tenemos una palabra reservada para definir variables mutables, es decir, variables en las que podemos modificarle su valor, y otro para variables inmutables, también conocidas como constantes, es decir, variables a las que les asignamos un valor inicial, pero que luego ya no podemos modificarlo. Esto en Java se tendría que utilizar la palabra reservada final y hace todo un poco más difícil de leer. Aquí simplemente con val o var ya lo definimos directamente. Por ejemplo, yo podría tener aquí una función que para testear las variables, crearme una variable val x que valga 20, y si yo intento hacer x igual a 30, no me va a dejar porque esta variable no se puede modificar. Una variable definida con val, el valor que le asignemos inicialmente ya va a ser su valor final. Sin embargo, si yo modifico esto por var, sí que podría. Además, si nos fijamos, y yo le digo que nos muestre aquí el tipo explícitamente, veremos que esta variable, por la inferencia del valor de la expresión que tenemos en el lado derecho, ha dado por hecho que es un entero. Si no lo ponemos, pues lo sabrá de forma automática, y si se lo indicamos, pues ya lo tendremos más explícito, ¿no?, dentro de nuestro código. Lo que te quiero enseñar aquí es que en Kotlin no hay tipos primitivos. Al igual que en Java, tanto los enteros como los long, double, hay un montón de tipos que son primitivos y que se comportan de forma distinta a los objetos. En Kotlin, para homogeneizar todo el código, todos los tipos son objetos. Y por tanto, si os fijáis, aquí es un int, pero de tipo objeto. No existen los tipos primitivos. Esto implica que si, por ejemplo, yo quiero cambiar una variable de un entero a un long, pues no lo puedo hacer de una asignación directa, sino que tengo que hacer la conversión de esta forma. Tengo que utilizar este tipo de métodos que nos provee el lenguaje para hacerlo. Pero bueno, es un precio bastante pequeño a pagar para toda la ventaja que tiene el que nuestro lenguaje sea más homogéneo y que no nos estemos teniendo que preocupar si el tipo es primitivo o es un objeto, etc. Esto no quiere decir que el código compilado vaya a ser menos eficiente, porque los tipos primitivos, una de las ventajas que tienen es que son más eficientes en tiempo de compilación, en el bytecode que se genera, etc. En tiempo de ejecución, quería decir. Sin embargo, lo que hace Kotlin cuando compila es que si puede utilizar a nivel de bytecode un tipo primitivo, lo va a usar, y si no, pues utilizará el objeto. De tal forma que nosotros no nos tenemos que preocupar, pero el compilador va a hacer su trabajo y va a devolver como resultado el bytecode más eficiente en cada caso.